Nos vamos urgentemente, hay conferencia de prensa. Edgardo, contigo. Conforme a la nueva ley. Sin haber audiencia, el vicepresidente de la República acaba de anunciar que iniciarán conversaciones con el Congreso Nacional para iniciar una reforma estructural del Estado. Y la primera reunión va a ser mañana a las 11 en el Banco Central del Paraguay. Reitero, invitar a el Congreso Nacional, tanto Cámara de Senadores como de Diputados, a una reforma estructural del Estado, planteamientos a discutir, incluyendo también a las binacionales. Continúa hablando el vicepresidente. Al ministro de Hacienda el tema de los tributos, porque se está reclamando también que hay sectores de la sociedad que ganan bastante, sin embargo no están aportando lo necesario, y es momento de que todos los sectores, tanto políticos, funcionarios y también sector empresarial, se pongan las pilas y aporten más para poder financiar lo que se necesita, en este caso la salud, que es prioritaria. Estoy de acuerdo con sus expresiones, por eso vamos a invitarle también a la sociedad civil para que trabaje con nosotros en una reforma estructural. Vicepresidente, en este caso usted habla de una reforma del Estado. ¿Cuál sería el planteamiento desde el Ejecutivo? ¿Qué es lo que inicialmente ustedes van a estar proponiendo? Achicar el Estado. Hace bastante tiempo que el ministro de Hacienda tiene esta discusión con el Congreso, y creo que hoy todos podemos ponernos las pilas para impulsar, para achicar el Estado. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de achicar el Estado? Bueno, y sobre eso vamos a trabajar, hace referencia a evitar gastos superfluos y establecer que el dinero público sea mejor invertido. Vicepresidente, eventualmente eso puede implicar no solamente la no contratación más de gente o despidos, achicar. No, eso vamos a estar hablando en esa mesa de negociación. Vicepresidente, la invitación también es extensiva a las binacionales. En ese sentido, ¿cuáles son las reformas que plantearían para las binacionales? Sobre eso vamos a estar hablando. Yo sé que molesta mucho a la ciudadanía los salarios que están ganando dentro de las binacionales, y por eso decidimos incorporar en esta reforma estructural a ambas binacionales. ¿Y el planteamiento sería para que esos fondos sean blindados para salud o se plantea otras cuestiones? Bueno, eso lo voy a dejar a cargo del ministro de Hacienda, que ya aparentemente hay una decisión temporal sobre eso, pero estas cosas vamos a hacerlo dentro de la mesa de la reforma estructural del Estado. Vicepresidente, con esto reconocen que hay varios privilegiados dentro de la función pública con sueldos muy altos. Bueno, realmente podemos decir de que sí, sobre todo en las binacionales. Sin embargo, creo que este es un buen momento para impulsar, nivelar estos salarios a lo que es nuestra realidad. Vicepresidente, ¿hay algún planteamiento, por ejemplo, que en algún momento se había dicho de que ningún funcionario pueda ganar mayor que el presidente de la República en este caso? En ese sentido, ¿hay algún planteamiento parecido? No, nosotros aún no vamos a establecer ningún planteamiento, vamos a convocar a todos los sectores para iniciar el diálogo sobre este tipo de cosas. Lógicamente, personalmente creo de que ningún funcionario del Estado puede ganar más que el presidente de la República. Le dejo en el uso de la palabra al ministro de Hacienda. Bueno, buenos días a todos. El decreto que está guardando con respecto a la reglamentación de la ley de emergencia va a estar listo esta tarde. Seguramente esta tarde vamos a informar sobre los detalles. Lo que le puedo adelantar es que dentro de las instrucciones que recibimos para la elaboración del decreto implican un recorte adicional de gastos, alrededor de 52 millones de dólares, que incluyen la reducción salarial de aquellos salarios superiores a 5 salarios mínimos en un 10%, y aquellos que refieren un salario mayor a 10 salarios mínimos, 20%, más cortes de horas extras, combustible y una serie de ítems que se están cortando en el presupuesto de manera temporal para ser transferido al fondo de emergencia que va a financiar los gastos de salud de este momento.
También el presidente ha instruido por nota a las binacionales que durante 3 meses que dure los 3 meses que duren esta situación de emergencia, de manera temporal, tomen las medidas necesarias para que ningún funcionario de las binacionales gane más que 37 millones de guaraníes, que es el salario del presidente, y dentro de ese escenario que ellos vayan reacomodando su estructura salarial por el tiempo que dure esta emergencia, y mientras se hable, por otro lado, de la reforma estructural que planteó el vicepresidente. Eso se está comunicando hoy, y eso se va a ver que se cumpla de manera inmediata, ¿verdad? Esas son las 2 novedades con respecto a la situación que les quería adelantar y con respecto a lo que había señalado el vicepresidente. En relación a estas medidas, ¿esto va a implicar que el monto de los 1.600 millones de dólares no sea utilizado? O sea, no hay necesidad de recurrir a ese monto. No, si vos ves, lo que se va a ahorrar en esto es alrededor de 50 millones de dólares. No sirve para financiar. Para entender cómo es la estructura del Estado, del 100% de los gastos tributarios financian 2.800 millones de dólares. 76% va a sectores donde no van a regir estas medidas, que son el sector de salud, el sector de educación, el sector de fuerzas públicas y el Ministerio Público. El resto, 24%, es el resto del sector público, donde sí van a afectarse las medidas, y ahí está el ahorro que se va a generar, ¿verdad? Esta es temporal, de acuerdo a la ley de emergencia, y la cuestión estructural de fondo es la que habló el vicepresidente con respecto al diálogo que se va a iniciar mañana. Es decir, son dos caminos diferentes, pero paralelos. Las medidas temporales se toman hoy en el decreto reglamentario y en la nota del presidente de la República. Las medidas de fondo se van a tomar dentro de ese proceso de diálogo que inicia el vicepresidente mañana con las personas que van a invitar, sectores políticos, sectores sociales, sectores empresariales también. Como le estamos diciendo, ese diálogo lo inicia el vicepresidente mañana para las reformas estructurales que sean de fondo, que son de todo lo que estamos hablando. Una nueva ley del sector civil, pues un sistema de pensiones adecuado, la superintendencia de pensiones, la reforma tributaria que ustedes hablan también. Todo se va a empezar a discutir a partir de mañana para que mientras dure esta situación de emergencia, por otro lado, se hagan las medidas de fondo que van a tener un efecto ya permanente en la economía, ¿verdad? Ese va a ser un diálogo en paralelo al proceso y a la obligación que tenemos de ejecutar adecuadamente los recursos que hacen a esta emergencia que se ha declarado la semana pasada por ley de la Nación. Ministro, ¿están en conversación con el Congreso? Edgardo. Entendemos que hay una bicameral ya trabajando sobre Edgardo, el tope ¿sí me de escuchás? salarios, una ley del nepotismo y... Sí, te escucho, Mabel. Edgardo, pregúntale por favor por los royalties, que se había decidido que la mitad se va a destinar a estos gastos que estamos necesitando ahora y que el Congreso no está tocando todavía. A ver si continúa al pie el proyecto y si ellos esperan que el Poder Legislativo toque este tema el miércoles. Le consulto, Mabel. Le consulto otra observación que hace. Salarios de acuerdo a la responsabilidad en el cargo y modificar la ley de la función pública conforme a lo que dice el Código Laboral. Justamente es lo que le dije al inicio, ¿verdad? Vamos a hablar de todo. Cada ministro, cada exministro, cada persona tiene su idea con respecto a cómo hacer más eficiente el Estado, razón por la cual el vicepresidente ha convocado y va a convocar a todas estas personas para sacar la mejor ley posible. Nosotros creemos en el Poder Ejecutivo que es un momento tal vez único para unirnos todos en tener un Estado mucho más eficiente. Las reglas de juego hacia adelante van a tener que ser diferentes, y este es el momento para hacer esa reforma estructural que estamos planteando hace tiempo. Ministro, sabemos también que disminuyó la recaudación y quisiéramos saber si está garantizado el pago de salarios a los funcionarios. Está garantizado el pago de salarios. Justamente la idea de la ley de emergencia fue esa, diferir las cargas al sector privado, las cargas impositivas, los costos de los servicios públicos, y generar un financiamiento internacional para financiar las necesidades de salud, las necesidades del sector más necesitado, el sector social y el funcionamiento del Estado.
¿Quiénes son exactamente los representantes de esta sociedad civil que mencionó que con quién van a conversar mañana? ¿Cuánto tiempo duraría esta conversación? ¿En cuánto tiempo se tendría ya una postura fija? Si fuéramos magos, que quisiéramos hacer hoy mismo, ¿verdad? Pero eso va a tener un tiempo, va a tener que analizarse, va a tener que revisarse, va a tener que hacer lo que dijeron algunos, pagar por responsabilidad, de determinar cargo y salario. Va a ser un proceso que yo creo que va a llevar un poco de tiempo, pero probablemente puede estar vigente a partir del año que viene. ¿Pero quiénes son los que van a Las personas, va a decir el vicepresidente, son las personas, las bancadas que están incorporadas en los pedidos, de diversos pedidos que hay de recorte de salario. Van a ser referente a la sociedad civil, referente a la sociedad social. En la lista de los invitados van a estar confeccionándose en la tarde de hoy y seguramente mañana vamos a conocerle a todos. Pero la invitación es amplia para debatir en un nuevo modelo que permita el financiamiento del Estado y la recuperación pronta de la economía una vez que termine la pandemia. No sé si el ministro o el vicepresidente puede contestar. El proyecto Royalties, de esos fondos destinar para la emergencia del COVID-19, ¿está todavía pendiente en el Congreso? ¿Hay diálogos en torno a eso? Si hay por lo menos voluntad del Congreso de aprobar eso, ¿en qué condiciones está? El miércoles trata diputado, Senado. O sea, se está avanzando en eso también. ¿Votos para la aprobación? ¿Ustedes entraron en diálogo o se está conversando? Se está conversando, ¿verdad? Es todo un proceso de conversación amplia que está liderando el vicepresidente por instrucción del presidente. ¿Se pone en un plazo, ministro, de en cuánto tiempo debería estar funcionando ya este achicamiento del Estado? Y tiene que ser rápido, ¿verdad? Creemos que lo ideal es poder terminar todo esto para que el presupuesto en septiembre, que se presenta para el año que viene, ya refleje la nueva estructura, ¿verdad? Para el vicepresidente de la República se habla de un achicamiento del Estado, sin embargo, en la consulta es si se plantea lo que tiene que ver con el nepotismo, ya que publicaciones señalan que aproximadamente 7 familiares de usted figuraban dentro de la lista de funcionarios públicos, por lo menos de cuando usted se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados. La ley de nepotismo está vigente. Los familiares que tengo en la función pública se han incorporado conforme a sus capacidades. Todos son profesionales universitarios y nadie goza de ningún privilegio por el hecho de que sean familiares del vicepresidente. Lo que tiene que ver con la reducción de los salarios de las binacionales durante estos 3 meses de emergencia sanitaria, ¿cómo se va a hacer para poder controlar que realmente cobren menos de 37 millones y si esto va también para los asesores? Esto va para todo. La instrucción del presidente es una y va para todo el sector y dependemos del control de las mismas personas que el presidente deposita su confianza para que dirijan las entidades, ¿verdad? Entonces ahí se va a habilitar una cuenta seguro para ir haciendo las transferencias del pago que viene de la energía que se usa en ambos países, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que asegurar es que ese pago siga siendo el mismo para que no se resienta la recaudación de la binacional, y a eso ya se van a dedicar los que entienden que están al cargo de cada una de ellas. La nota yo creo que le está sorprendiendo a todos porque la decisión del presidente es reciente. Pero, ministro, en relación, 2 puntos. Uno tiene que ver con la cuestión jurídica. ¿Qué va a pasar con aquellos funcionarios que digan que hay derechos adquiridos y que no se puede recortar? Y por otro lado, tiene que ver mucho también con las medidas que van a adoptar. ¿Esto va a generar también que algunos consejos de algunas instituciones sean eliminados? Yo no quiero adelantar con respecto a los consejos. Yo creo que en algunos lugares son importantes los consejos porque los órganos no son unipersonales y la discusión interna que tiene cada consejo es valiosa. El directorio del Banco Central yo creo que no se puede eliminar, por citar un ejemplo, y otros más. Y en cuanto a las discusiones que cada uno va a hacer, bueno, nosotros no podemos adelantar qué posición va a tener cada uno. Obviamente va a haber una discusión jurídica para lo cual el vicepresidente también tiene pensado tener un equipo jurídico que va a responder a la situación, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se va haciendo dentro de ese proceso las cuestiones que van a ser más allá de esta coyuntura, ¿verdad? Yo creo que con respecto a las cuestiones coyunturales, yo creo que va a haber un alto acatamiento, ¿verdad? Porque todos somos solidarios y todos queremos salir de este problema lo más rápido posible. Con respecto a las cuestiones de futuro, que es la reforma de fondo que está hablando el presidente con el vicepresidente y que está decidido a liderar,
van a tener efecto en el tiempo y van a tener que analizarse con más cuidado las cuestiones justamente jurídicas que están señalando. Sobre los préstamos que van a ser realizados a partir de esta línea, ministro, ¿cuáles son los intereses que ustedes manejan? ¿Hasta cuántos, cuál es el porcentaje que ustedes pueden aceptar y cómo esto se estaría nuevamente redistribuyendo? Mira, está todo muy claro en la ley cómo se distribuye. Hay también un flyer de Hacienda que señala exactamente cuál es la distribución de los fondos. Yo creo que la discusión en este momento es asegurar los fondos. Todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo que nosotros con respecto a financiar la economía en tiempos de guerra, porque es una guerra contra un bicho maligno esta. Y lo que nosotros tenemos que asegurar es adelantarnos a los procesos de endeudamiento de otros países. Como país chico vamos a tener seguramente menos opciones. Entonces el objetivo de Hacienda es asegurar el financiamiento. Varios de los montos comprometidos vienen de multilaterales, donde el interés es relativamente bajo, pero tenemos un préstamo puente que el Banco Central nos está concediendo hoy para financiar las necesidades ya de salud y las necesarias. Hoy nos está concediendo un adelanto de 500 millones de dólares, se va a firmar seguramente en las próximas horas. Y el mercado internacional también está abierto para Paraguay y la tasa va a ser también acorde a la situación de Paraguay, pero para nuestros asesores internacionales nos sugieren que nos apuremos por el problema de liquidez que hay a nivel mundial. Teniendo en cuenta que el mercado internacional también está complicado, ¿se puede hablar incluso de aceptar intereses del 50% o más? No, eso no existe. Nosotros no vamos a aceptar, ¿cuáles ¿verdad? son los porcentajes? Y no sabemos todavía cuáles son, ¿verdad? Pero sí van a ser acordes y la idea es tener el financiamiento para que la salud no caiga, ¿verdad? Para que se paguen las jubilaciones a tiempo también y para que se pueda dar la asistencia necesaria a la gente que está dentro del programa social. O sea, el problema de interés yo creo que van a ser adecuados a la situación, el problema va a ser adelantarnos y tenemos el equipo listo para poder esperar qué ventana se abre a partir de Semana Santa. Ministro, usted hablaba de que ya se presentó, lo decía el vicepresidente de la República, incluso al Congreso. ¿De cuánto estamos hablando? Cuando hablamos de achicar el Estado, ¿hay un estimativo de esto? ¿Cuánto va a representar en números? En primer lugar, y en segundo, estamos hablando de achicar el Estado con los tres poderes. Estamos hablando de una reforma estructural de los tres poderes del Estado, exactamente, y de las gobernaciones e intendencias. Estamos hablando de la necesidad o no de tener lo que tenemos hoy. Entonces, dentro de ese análisis van a salir los procesos de recorte y después, de acuerdo a ese proceso, vamos a poder cuantificar. Si vos te vas a fijar por la experiencia internacional, el problema real del salario en el Estado paraguayo no está en la parte alta, que estamos pudiendo recuperar 5 millones de dólares, sino está en la parte baja de aquellos funcionarios que hacen números y no trabajan, ¿verdad? Que no tienen la capacidad, que es lo que dijo uno de los ministros que señalaron ustedes ahí. Tenemos que hacer una reforma estructural donde se incorpora también la nueva ley del servicio civil, que va a permitir que se entre a través de competencias adecuadas y que se vaya de alguna manera eliminando la práctica de ingresar y no trabajar, que es uno de los problemas reales que hay también. Vicepresidente, dentro de este plan de ahorro, ¿se podría incluir también unificar las elecciones municipales con las generales? Bueno, esa es una decisión que lo van a tomar dentro del Congreso. Lo de unificar las elecciones es una posición personal mía, pero es el Congreso quien finalmente va a tomar esa decisión, si se pospone o no las elecciones y por cuánto tiempo. Ministro de Hacienda, ¿a hoy cuánto asciende la deuda externa, ministro, y con estos créditos nuevos que se van a solicitar? Con estos créditos llegaríamos al 25% del PIB. ¿Y hay posibilidad de que Paraguay también se sume a esta campaña que se está dando o que están realizando varios referentes políticos de América Latina para solicitar incluso una reunión urgente con las Naciones Unidas para solicitar la condonación de la deuda? Paraguay no está en esa línea, no sé quiénes son los que están, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia de pagar la deuda a tiempo, de pagarla conforme a los compromisos que hemos asumido y pensamos no salir de eso. Ministro de Hacienda, con esta situación actual y con los préstamos que ya se adquirieron, ¿por cuánto tiempo más el Estado estaría aguantando este cese de actividades, ya que también se da una presión del sector privado? Eso lo veíamos el fin de semana pasado con el intermedio que se podía haber dado a la cuarentena. Nosotros pensamos que vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se desarrolla el combate a la curva del virus, ¿verdad?
Obviamente esto no puede ser eterno, esto también es temporal y esperamos ir recuperándonos y sobre todo ir fortaleciendo a la salud pública, ir fortaleciendo a la capacidad de respuesta, ir fortaleciendo la necesidad del testing, ir fortaleciendo la necesidad de focalizar al que está enfermo, lo cual va a implicar que más adelante estas medidas van a tener un impacto menor en la economía. Cambiando un poco de tema, ministro, lo que tiene que ver con el decreto que va a reglamentar la ley de emergencia, ¿se está trabajando? ¿Va a estar ya listo para Va a estar hoy? listo esta tarde. Esta tarde el presidente va a firmar. Muchas gracias a todos. En conferencia de prensa, entonces, encabezado por el vicepresidente de la República y el ministro de Hacienda. Puntualmente invitan a los tres poderes del Estado, incluyendo también las binacionales, a una reunión mañana a las 11 horas en el Banco Central del Paraguay, donde se va a dialogar sobre la reforma estructural del Estado. Esto decía también, entre otras cosas, el vicepresidente, que personalmente él es del criterio que nadie puede ganar más que el presidente de la República.